Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar de un amplificador operacional que en su acotación se conoce como PAM. ¿Cómo son físicamente los amplificadores operacionales? De inicio es importante especificar que estos ya son circuitos integrados, ya no son dispositivos discretos como son el transistor o el diodo. Y aquí en las imágenes podemos ver el ejemplo de alguno de ellos que para algunas matrículas, como podemos observar, son encapsulados, que poseen 8 terminales. El símbolo esquemático que tienen los podemos ver en la parte de arriba. Podemos ver que la configuración básica tienen una salida y tienen dos entradas, a la que se le conoce como inversora, con el signo negativo, y la no inversora con el signo positivo. Del lado derecho vemos el mismo símbolo, pero ahora con las terminales de polarización, como ven B más y B menos, que nos hacen referencia a una fuente de alimentación simétrica. Y si recordamos, pues este tipo de fuentes representan igual magnitud, pero signo contrario. Por ejemplo, más 12 volts, menos 12 volts. En la parte de abajo en la izquierda podemos observar la construcción interna de un amplificador operacional y notamos que en la mayoría de los componentes vemos la presencia de los transistores. Finalmente, del lado derecho vemos nuevamente el encapsulado de un op-amp comercial y bueno, internamente vemos cómo se distribuyen sus terminales. Para poder entender el funcionamiento del amplificador operacional es necesario hacer la comparación entre el comportamiento o modelado ideal y el modelo práctico o real. Vemos en el lado izquierdo que aparecen diferentes características como el voltaje de entrada, la diferencia de entrada y la ganancia, y la impedancia de salida, además del voltaje de salida. En el caso del ideal, la ganancia de voltaje que se obtiene en la salida es infinita. Esto nos da a entender, independientemente de la entrada que tengamos al lado del voltaje, de esta señal será amplificada sin ningún límite, lo cual en la realidad se traduce que el voltaje por la excursión máxima que se puede tener a la salida de un amplificador operacional está controlada por el voltaje de polarización en DC, que tiene el mismo, por ejemplo, 15-12 volts, dependiendo del caso de impedancia de entrada que presenta el modelo ideal. El op-amp se asume como infinita. Como podemos ver acá en las terminales, esta imperancia hacia de entrada, de hecho, se aproxima a lo que es un circuito abierto, lo que nos da a entender que no hay circulación de corriente a través de las terminales de entrada. Esto es importante porque con eso se evitará que haya pérdidas de potencia en el amplificador operacional, lo que puede también cambiar la ganancia de salida. Normalmente esto se puede modelar como si fuera un divisor de voltaje. Por ejemplo, acá en la imagen de abajo ven, esta fuente representa una fuente de señal, que es la que se va o se busca amplificar en un amplificador operacional. R1 representa esa resistencia de la fuente, su fuente de señal, y R2 representaría la misma impedancia de entrada, que tiene el amplificador operacional, de tal manera que si este es muy grande, pues prácticamente todo el voltaje de la fuente de señal va a aparecer entre sus terminales y no va a haber disipación de potencia. También tenemos que el ancho de banda, en el caso del amplificador operacional, se asume como infinito. Ese ancho de banda pues es un rango de frecuencias que se puede pasar o amplificar sin pérdidas de potencia, lo cual también en el modelo práctico no va a suceder. Y finalmente el otro parámetro que se considera como en la otra característica es la impedancia de salida, que se asume como cero. Quiere decir que independientemente de la corriente que demande o que consume una carga, el voltaje de salida no va a ser afectado y nuevamente se puede modelar como un divisor de voltaje. Ahora, Bin sería la salida del amplificador operacional, R1 representaría la impedancia de salida y R2 representaría a la carga, de tal manera que si R1 es una impedancia de salida, vale cero, pues todo el voltaje de la fuente aparecería en el resistor y no habría caídas de voltaje. En el modelo práctico que vemos acá en el espejo en la parte superior derecha, ahora vemos que la impedancia de entrada se modela como resistor. Si hay una ganancia de voltaje a la salida y la misma impedancia tiene un valor, vamos a decir, medibles, por lo tanto en el modelo práctico se asume que la ganancia de voltaje, por supuesto que va a ser muy alta, pero no va a ser infinita que la impedancia de entrada.
ya que va a ser muy alta, pero tampoco va a ser infinita. Esto nos dice que va a haber una circulación de corriente, una disipación de potencia en el amplificador operacional, pero que tampoco permitirá que se caiga mucho el valor de la fuente, que es lo que se quiere. De hecho, amplificar y finalmente la impedancia de salida, muy baja, que es un valor ya real, lo que permitirá que no se haya pues una caída de voltaje representativa en la carga, que es a donde se va a ver esta señal de salida. El diagrama de bloques internos de un op-amp, en general, como podemos ver aquí en este esquema, está compuesto por tres etapas principales, que la que vamos a abordar en la sección siguiente es la que tiene que ver con el amplificador diferencial. Con esto que hemos visto, podríamos responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las terminales de un op-amp básico? ¿Cuáles son algunas de sus características en el modelo ideal? ¿Y cuáles son también algunas de sus características de un op-amp práctico o real? Y ahora vamos a ver los modelos de entrada del op-amp. Y esto, ¿qué es? ¿Cómo vamos a conectar? ¿Cómo vamos a amplificar las señales? Y esto, ¿qué va a dar lugar a la salida del op-amp? En términos de la señal amplificada, los modos de entrada que tiene el amplificador operacional son el modo diferencial y el modo común. Vamos a hablar inicialmente del modo diferencial. Tenemos dos casos. El primero es cuando la señal pues la señal de la fuente se aplica a una de las entradas y la otra se conecta a tierra. Aquí lo podemos ver cuando se aplica en la entrada inversora y cuando la señal ahora se aplica en la entrada no inversora y las otras terminales, en la otra terminal va conectada a tierra. ¿Cuál es el otro caso del modo diferencial? Lo podemos ver en la parte de abajo. Cuando se aplican señales de polaridad opuestas, a las entradas como se ve en estas fuentes de señal y bueno, el equivalente sería aplicarlas en ambas terminales. Para el modo diferencial vamos a abordar primero cuando la señal se aplica a una de las entradas y la otra va conectada a tierra. Vemos acá en el ejemplo de cuadro amarillo que dice la señal que se va a obtener a la salida y partiendo de que se aplica a la terminal no inversora, pues va a ser eso, una señal amplificada, pero de la misma polaridad. ¿Qué pasa cuando ahora la señal, como en el lado derecho, se aplica la terminal inversora? Como podemos ver, si se va a amplificar la señal, por supuesto, pero va a aparecer invertida o con diferente polaridad, o también lo podemos decir aparece desfasada. ¿Qué pasa en el modo diferencial? Cuando se aplican señales de polaridad opuesta, las entradas que la salida va a estar amplificada y corresponde a la diferencia de las señales que se aplican tanto en la entrada inversora como en un inversor. Ahora, si vamos al otro modo, es el modo común. En este caso observamos la gráfica de arriba y se puede ver que se aplican dos señales que tienen las mismas características, misma fase, misma frecuencia y por supuesto también misma amplitud. Y el resultado de hacer esto, como con trabajar en ese tipo de circuitos para el op-amp, va a resultar en una cancelación de las señales y el voltaje de salida, que es de cero. Y entonces viene la pregunta, ¿para qué ingreso señales de amplificador operacional si no se van a amplificar y al final la terminal o la salida va a ser igual a cero? Esto tiene que ver con una característica del amplificador operacional que se le conoce como la condición de rechazo en modo común y que tiene como objetivo atenuar o eliminar entradas indeseadas en el amplificador operacional. Esa señal pues tienen las mismas características, misma amplitud y pues no aparecen a la salida, de tal manera que a la salida del amplificador operacional solo se observará la amplificación de la diferencia de la señal que se aplique a las entradas. Para valorar la eficiencia del amplificador operacional, tanto para hacer su función básica como para poder eliminar señales indeseadas, se utiliza un concepto que se conoce como la razón del rechazo, en modo común o con abreviatura CMRR. Y esto se define como el cociente entre la ganancia de voltaje de diferencial a lazo abierto y la ganancia en modo común, que representaría la ganancia de voltaje diferencial en lazo abierto. Como podemos ver en la parte de abajo, es la ganancia de voltaje interna que tiene el op-amp, que es el cociente entre voltaje de salida y el voltaje de entrada, siempre y cuando no haya componentes externos. Entonces, cuando la ganancia de voltaje diferencial en lazo abierto es muy grande en comparación a la ganancia del modo común, que esto normalmente se tiene, pero entre más grande sea la razón de rechazo del modo común, se hablará de una mejor eficiencia en la amplificación del op-amp.
Y obviamente la eliminación de señales no deseadas, también esa razón del rechazo de modo común, se representa a través del uso de los decibeles. Y la expresión cambia y de esta forma es 29 logaritmo multiplicado por el cociente de las cantidades antes mencionadas. Y vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos este caso, dos señales de las mismas características. En la entrada, lo que nos da cuenta que el OPAM va a representar esa característica de rechazo en modo común y va a tratar de atenuar esas dos señales indeseadas. Y es el ejemplo calcular CMRR de un OPAM con una ganancia de lazo abierto de 100,000 y una ganancia en modo común de 0.4. Manera que hacemos la cuenta, dividimos ambas cantidades y nos da la razón de rechazo en modo común, que es de 250,000, una cantidad adimensional y en decibeles, como ya lo hemos expresado, pues este valor se va a los 108. ¿Cuál es la excursión máxima de voltaje que tiene el amplificador operacional? Lo mencionamos casi al principio, está limitada, como se ve acá en la estrella, por el valor de la fuente del voltaje salida pico-pico, que no puede ser mayor al voltaje de la fuente. De manera general, se puede encontrar una relación que entre mayor sea el valor de la resistencia de carga, el voltaje de salida también va a ser más grande. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si con una resistencia de 2 kiloohms para una fuente simétrica de más o menos 15 volts, tenemos un voltaje en la resistencia de carga. Reitero, una resistencia de 2 kiloohms, de 13 volts. Si esa resistencia de carga se incrementa, por ejemplo, a 4 o 5 kiloohms, el voltaje de salida que se podría encontrar en este receptor sería de 14 volts, lo que se aproxima o que se está aproximando al valor de la fuente que hemos mencionado, que es de 15 volts. Y con esto podríamos responder estas preguntas. ¿Qué diferencia existe entre el modo diferencial de uno de las terminales? ¿Qué significa el rechazo y modo común de un OPAM? ¿Y qué relación existe entre el voltaje de salida del OPAM y el valor de la resistencia de carga? Y esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente.